Muy buenos días a todas y todos. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero les da la más cordial y cálida bienvenida a esta significativa conferencia titulada Tiempo de Mujeres, Tiempo de Justicia, Defensoría Pública Electoral de Género. Evento que se realiza en el marco de la instalación de la Defensoría Pública Electoral para la atención de la violencia política en razón de género. Hoy nos congregamos para reflexionar y avanzar en la construcción de espacios más justos, igualitarios y libres de violencia para todas las mujeres que participan en la vida pública y política. Es un verdadero honor contar esta mañana con la distinguida presencia de personalidades comprometidas con la justicia, la democracia y la igualdad. Me permito presentar por esto al presidium que hoy nos acompaña. Nuestra anfitriona, la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Sea usted bienvenida, magistrada. La doctora Anacleta López Vega, encargada del despacho de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero. La doctora Itchel Mendoza Aragón, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. La maestra Luz Fabiola Matildes Gama, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. La maestra Iliana Sierra Jiménez, consejera jurídica del Consejo de la Judicatura del Estado. También le damos la cordial bienvenida a las personalidades que hoy nos acompañan. Al magistrado César Salgado Alpizar, titular de la ponencia 4. A la consejera electoral Dulce Merari Villalobos Tlatempa. A la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, titular de la ponencia 5. Al magistrado Daniel Preciado Temiquel, titular de la ponencia 1. A la consejera electoral Alejandra Sandoval Catalán. Licenciada Blanca Estela Nava Peralta, regidora del Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo. A la primera síndica del Ayuntamiento de Chilpancingo, Jacaranda Argentina Solís Guerrero. A la consejera electoral Betsabe Francisca López López. A la licenciada Silvia Adelina Benítez Almazán, secretaria técnica del Consejo de Salud Mental y Adicciones. Al maestro Miguel Alejandro Guisado Jaimes, fiscal especializado en delitos electorales. A la licenciada Marina Reina Aguilar, Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres. A la maestra Azucena Cayetano Solano, consejera del IEPC Guerrero. A la licenciada Nicole Naomi Cambray Valdés, regidora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Chilpancingo. A la consejera electoral del IEPC Guerrero, Dora Luz Morales Leiva. También a la magistrada de Morelos, Mariel Guadalupe Rodríguez Castañeda. En segundo término, daré la bienvenida a las distinguidas personalidades que también nos acompañan. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz. El tiempo es suyo, magistrada. Muchas gracias, Catherine.
tardes a todas y todos. Sean bienvenidas a esta Casa de la Justicia Electoral. Distinguidas autoridades, representantes e integrantes de órganos electorales, integrantes del ayuntamiento, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, invitadas e invitados especiales, mi querida magistrada, mis queridos magistrados, Evelyn Rodríguez, Daniel Preciado, César Salgado. Bienvenidas sean todas, compañeras y compañeros. Con profundo compromiso institucional y convicción personal, me honra dar la bienvenida a esta conferencia en el marco de instalación de la Defensoría Pública Electoral en la atención de asuntos de violencia política en razón de género del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Por supuesto, me permito dar la cordial bienvenida a la doctora Ixchel Mendoza Aragón, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, pero además con una gran responsabilidad próxima, magistrada electa de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuestra invitada especial y conferencista el día de hoy, una mujer que destaca, entre otras cosas, por su compromiso en la lucha de la participación política y de la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres, mujer a quien admiro, respeto y aprecio. Muchas gracias, mi querida amiga, por aceptar esta invitación, estar en este día en el Estado de Guerrero. Te extrañábamos, te extrañamos. Saludo cordialmente a la magistrada Mariel Guadalupe Rodríguez Castañeda, integrante del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Bienvenida y felicidades por el reciente cargo obtenido. Además, la experiencia electoral está porque estaba en el tribunal en diferentes cargos. Bienvenida, magistrada. Estimadas y estimados asistentes, este acto representa no solo la creación de un nuevo órgano técnico, sino un firme mensaje consistente en que la justicia electoral en Guerrero continúa asumiendo con responsabilidad y sensibilidad el desafío de erradicar la violencia política que sufren las mujeres por ejercer sus derechos político-electorales. La historia de la participación política de las mujeres en nuestro estado, como en todo el país, ha estado marcada por grandes logros, pero también por obstáculos persistentes. Muchas mujeres han enfrentado y enfrentan no solo la resistencia en el ejercicio de sus derechos, sino ataques directos por atreverse a alzar la voz, a postularse, a gobernar, a decidir. La violencia política contra las mujeres en razón de género representa una de las manifestaciones más graves de desigualdad en los sistemas democráticos. Ocurre cuando las mujeres, por el simple hecho de participar en la vida política o ejercer cargos públicos, son objeto de amenazas, agresiones, difamación, hostigamiento o cualquier otra forma de violencia que busque intimidarlas, silenciarlas o excluirlas. Ante esta realidad, no podemos ser neutrales. Como institución garante de los derechos político-electorales de la ciudadanía guerrerense, nos corresponde actuar, proteger y transformar. Es por ello que la instalación de la Defensoría Pública Electoral en la atención de asuntos de violencia política en razón de género representa una respuesta concreta y necesaria, una herramienta que busca acercar la justicia electoral a las mujeres víctimas, ofrecerles gratuitamente a las mujeres los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica en materia de violencia política en razón de género, aplicando las perspectivas de género, interseccionalidad e interculturalidad. Asimismo, cabe destacar que en el desempeño de sus funciones, dicha defensoría contará con autonomía técnica y operativa, cuya ejecución se regirá bajo los principios de imparcialidad, independencia, legitimidad, profesionalismo, calidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Así, la Defensoría Pública Electoral nace con una misión clara: brindar asesoría, defensa jurídica
acompañamiento y protección a las víctimas de violencia política en razón de género, pero también con una visión de transformación, visibilizar estas violencias, impulsar la denuncia, promover la reparación y sobre todo prevenir la violencia. Nuestro deber es claro: erradicar toda forma de violencia que impida el ejercicio de los derechos político-electorales. Y para ello necesitamos instituciones con perspectiva de género, con personal capacitado, sensible y comprometido con la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, desde el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, reafirmamos nuestro compromiso con una democracia paritaria, inclusive, pero libre de violencia. Y lo decimos con firmeza: no basta con garantizar el acceso a cargos públicos, debemos asegurar condiciones reales para que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo, sin amenazas y sin violencia. Agradezco el esfuerzo de quienes hicieron posible la creación de esta Defensoría Pública Electoral: a mi compañera magistrada Evelyn Rodríguez Chinol y a mi compañero magistrado José Inés Betancourt por su confianza, pero sobre todo por su convicción para crearla. Y por supuesto mi agradecimiento a mis compañeros magistrados Daniel Preciado Temiquel y César Salgado Alpizar por su firme compromiso para su operatividad. Mi agradecimiento al equipo del Tribunal Electoral, a las mujeres de nuestro estado por estar siempre inmersas en las actividades de este órgano general y jurisdiccional, al generar y proponer un área jurídica especializada y enfocada a las problemáticas de discriminación y violencia política en razón de ellas. Pero sobre todo, a las mujeres que han alzado la voz, a las que han tenido la valentía de denunciar y de seguir participando, incluso en contextos adversos. A ellas, esta Defensoría les honra y les responde: la Defensoría es suya. Hoy damos un paso firme hacia una justicia electoral más cercana, más equitativa y más humana. Hoy, con la instalación de esta Defensoría Pública Electoral, decimos con fuerza: la violencia política por razón de género no tiene cabida en nuestra democracia. Por ello, sigamos trabajando y que la lucha por la igualdad sustantiva y la participación libre de violencia siga siendo nuestra prioridad. Y recuerden, por favor, en el Tribunal Electoral del Estado tenemos bien puesta la camiseta. Y desde esta tribuna decimos no a la violencia política contra las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días. Gracias, magistrada, por sus palabras inspiradoras y por su compromiso firme con la justicia electoral con perspectiva de género. Ahora es momento de escuchar a la doctora Anacleta López Vega, encargada del despacho de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Adelante, doctora. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de las grandes personalidades que nos acompañan en el presidium, mismas que ya fueron ampliamente presentadas, así como a las y los invitados especiales. Saludo con mucho respeto a la magistrada presidenta, doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, magistradas, magistrados, consejeras y consejeros, personal jurisdiccional y administrativo, defensoras y defensores públicos electorales, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a los integrantes de la Comuna Municipal, a las magistradas invitadas especiales del vecino estado de Morelos, a las y los representantes de diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, mujeres líderes, defensoras de derechos humanos,
y a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Amigos, amigas, representan este acto tan significativo e importante para todas las mujeres en tratándose de justicia y defensoría pública electoral de género. A la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, quien por mi conducto les hace llegar un fraterno y solidario saludo. La señora gobernadora les hace llegar a ustedes este mensaje en el marco de la significativa actividad Tiempo de Mujeres, Tiempo de Justicia, Defensoría Pública Electoral de Género. Es importante en este encuentro institucional destacar estos tres pilares fundamentales en la construcción de una democracia sólida, inclusiva y justa: las mujeres, la justicia y la Defensoría Pública Electoral con perspectiva de género. Hoy se reconoce la participación política de las mujeres, que no puede seguir enfrentando barreras como la violencia, la discriminación, el desconocimiento de sus derechos. Por ello celebramos la existencia de instrumentos como la Defensoría Pública Electoral de Género, una herramienta esencial para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la participación política en condiciones de igualdad, libres de violencia y con pleno acceso a la justicia. La señora gobernadora ha sido enfática: no hay verdadera democracia sin mujeres libres, visibles y con el poder de decisión. Desde su gobierno trabajamos para construir instituciones con rostro de mujer, con puertas abiertas a las causas feministas y con políticas públicas que reconozcan y reparen las desigualdades estructurales. Reconocemos con firmeza que garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres no es una concesión, es una obligación constitucional, un mandato ético y una condición indispensable para la democracia plena. En este sentido, valoramos el papel estratégico que juega el Tribunal Electoral y su Defensoría Pública Electoral de Género. Ustedes son garantes del acceso a la justicia para aquellas mujeres que, enfrentando barreras estructurales, se atreven a alzar la voz y reclamar su lugar en los espacios de poder. Desde el Gobierno del Estado reiteramos nuestra disposición para colaborar de manera estrecha con todas y cada una de las instituciones que, como ustedes, construyen día a día una democracia más incluyente, más equitativa y más justa. Tiempo de mujeres es tiempo de justicia y es tiempo de responsabilidad colectiva. Solo trabajando juntos, instituciones, sociedad civil y ciudadanía, podremos garantizar que una mujer no se quede atrás ni se quede afuera. Este gobierno no se queda en el discurso, que se fortalecen los mecanismos de protección contra la violencia política de género o la capacitación en derechos políticos electorales, con perspectiva de género para servidores públicos y una alianza permanente entre las instituciones electorales, sumando esfuerzos para que ninguna mujer esté sola cuando decida alzar la voz o defender su derecho a participar. A todas las mujeres que hoy luchan, que resisten, que lideran y que transforman, este tiempo es nuestro y la justicia no puede seguir llegando tarde. Es tiempo de mujeres y es tiempo de una verdadera justicia. Enhorabuena por esta actividad, por el compromiso demostrado y por seguir abriendo camino hacia una justicia verdaderamente igualitaria. Es cuanto. Muchas gracias a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado y a usted, doctora Anacleta, por su presencia y por sumarse a este esfuerzo colectivo para fortalecer los derechos políticos de las mujeres en nuestro estado. Me voy a permitir ahora agradecer y dar la bienvenida a Víctor de la Paz, Contralor Interno del IEPC Guerrero. A Adrián Chávez Galeana, en representación de la diputada Leticia Mozo Hernández.
A la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Al licenciado Antonio Bravo Damián, en representación del Secretario de la Juventud y la Niñez. A la maestra Rocio Calleja Niño, en representación del presidente del Partido Morena, del licenciado Jacinto González Varona. A la licenciada María Teresa Gutiérrez Jiménez, en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. A la licenciada Lucero Arcos Brítor, en representación del secretario de Seguridad Pública del Estado. A la maestra Julieta Velasco Valdés, en representación del diputado Jesús Parra García, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. A la licenciada Jessica Castro Bautista, en representación de la licenciada Violeta Pino Girón, secretaria de la Secretaría de la Mujer. A la licenciada Arely Nájera Arámbula, en representación del diputado local Julián López Galeana. Sin más preámbulo, me permito dar lectura a una breve semblanza curricular de nuestra ponente. Cuenta con un postdoctorado en Derecho Público por la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, España. Doctorado en Derecho por el Colegio de Morelos. Cuenta con una maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta también con una maestría en Amparo por la Universidad Latinoamericana de la Ciudad de México. Con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta también con un diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la Ciudad de México en el 2023. Actualmente es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Pertenece a la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales. El 11 de diciembre de 2024 fue nombrada por la Asamblea General de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos como Coordinadora Regional Cuarta durante el periodo 2024-2026 del nuevo Consejo Directivo General. También electa como magistrada de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este espacio tiene como propósito visibilizar, analizar y enfrentar la violencia política en razón de género, reafirmando nuestro compromiso con una participación política paritaria, libre de violencia y profundamente incluyente. Con esta presentación damos inicio a la conferencia magistral. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo un poquito de este gran tema del que sin duda alguna muchas de las que estamos aquí pues hemos cosechado esos frutos de la paridad de género. Agradezco infinitamente a la doctora Alma Eugenia, muchísimas gracias por la invitación, mil gracias aquí con sus magistrados, magistrada Evelyn, magistrado Daniel, magistrado César. Muchísimas gracias por recibirnos en este día, por supuesto compartir este presidium con honorables personas como la doctora Anacleta, la maestra Viola, muchas gracias, doctora Iliana, y pues la verdad es que es un gusto estar aquí viendo caras conocidas y que agradezco la presencia, la maestra Rosy, las consejeras electorales, consejeros de las asociaciones civiles y por supuesto pues todas estas personalidades que el día de hoy pues nos acompañan en este gran
auditorio dentro de estas instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Muchísimas gracias, porque sin duda alguna la generación de este tipo de espacios refrendan el compromiso, claro, un compromiso hacia las mujeres para instalar, en este caso, pues, esta Defensoría Pública Electoral en atención a asuntos de violencia política en razón de género. Y bien, pues como lo indica el nombre de esta charla, es Tiempo de Mujeres, expresión que no debemos comprender de manera vaga o de manera imprecisa, como algunas personas pues nos lo quieren hacer notar. Esto es una lucha que se ha dado, una lucha histórica entre diversos obstáculos que las mujeres hemos sorteado. Debe ser entendido como un resarcimiento a décadas de menoscabo y afectaciones al género femenino por parte de la sociedad, en la cual pues los varones actualmente no representan los enemigos a vencer. No hay que vernos como enemigos, no hay que vernos como esta lucha en donde estamos encontrados los géneros, no, sino como coadyuvantes en la formación de un verdadero tiempo de justicia, porque lo que se busca es una igualdad material, una igualdad real, sin pelear, sin quitar espacios a nadie, sino que podamos conjuntarnos con los varones. Bien, pues a lo largo de la presente exposición me voy a permitir compartir algunos conceptos, algunas teorías y datos que han permitido avanzar en la sanción y con ello la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es un compromiso de todas y todos para lograr un Estado donde la denominada igualdad sustantiva sea una realidad. Debemos tener presente que con la integración de los denominados derechos humanos dentro de nuestro Estado mexicano, la implementación de políticas públicas que permitieran el libre y total ejercicio de los mismos obedece a una obligación para todas las autoridades en nuestros respectivos ámbitos de competencia. Cualquier espacio que ocupemos como autoridades estamos obligados a responder, resarcir, respetar, garantizar estos derechos humanos, como es el caso justamente de la Defensoría Pública Electoral de Género, que coadyuva en la materialización del derecho al acceso a la justicia en nuestro país. Resulta trascendente comprender que hablar de violencia política contra las mujeres en razón de género no es un tema sencillo y mucho menos un tema que ha sido acabado o que ha sido concluido. Si bien es cierto, en los últimos años el Estado mexicano ha buscado erradicar por cualquier medio todo tipo de discriminación o vejación hacia la mujer en la vida pública y también privada a través de la implementación de diversas políticas públicas, leyes, acciones afirmativas, pues también resulta una realidad que los trabajos y esfuerzos no deben entenderse como terminados. Pues figuras como el techo de cristal, el piso pegajoso, así como la violencia en cualquiera de sus modalidades, siguen siendo una realidad que afecta a la libertad personal y a los derechos fundamentales de muchas mujeres en nuestro país. Es de mencionar que de acuerdo con las estadísticas propias de el INEGI, hasta el año 2021 a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Yo estoy segura que si aquí hacemos el ejercicio de quienes han experimentado violencia política a lo largo, bueno, no violencia política, sino violencia en general, pues bueno, yo creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado algún tipo de violencia. Es de señalar que durante el primer trimestre del año 2025 se registraron 4.342 casos de mujeres en situación de violencia, acorde al informe de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres.
Además, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México registró 3.105 casos de mujeres en situación de violencia únicamente de enero a marzo del año 2025. Y la violencia que más prevalece es la violencia psicológica. Después le sigue la violencia sexual y posteriormente pues la violencia física. Muchas veces a lo largo de nuestra vida, de nuestra cotidianidad en el día a día, pues se van generando algunos aspectos que constituyen una violencia psicológica. Sin embargo, desafortunadamente a veces está tan normalizada estas conductas, pues que las dejamos pasar. Destacando que acorde a los informes obtenidos en materia de violencia política en razón de género por la Fundación Rafael Preciado Hernández, durante el año 2023, los meses que registraron mayor número de violencia en razón de género fueron en el mes de junio, con 27.389 delitos de violencia familiar y 195 mujeres víctimas de corrupción de menores. Vemos que también afecta a nuestras niñas. En julio, con 381 mujeres víctimas de homicidio. Septiembre, con 632 delitos de violencia de género en todas las modalidades diversas a la violencia intrafamiliar. Ahora bien, la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el marco del Programa de Cultura Institucional, elaboró una guía bastante rápida en la cual pues se estableció primero qué es la violencia en el ámbito laboral y cuáles son estos mecanismos con los que las podemos atender. Un protocolo y una ruta de atención. Esta guía fue difundida de manera masiva a través de comunicación interna a todo el personal de la Secretaría de Gobernación. Destacando que durante el año del 2024 se llevaron a cabo 6 foros en diversos estados de la República, incluido el estado de Guerrero, y en donde los temas fueron de estudios y análisis sobre los mecanismos para la prevención, la atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en las instituciones de educación superior. Estos foros contaron con la participación de 497 personas, 361 fueron mujeres y 117 hombres. Este es un dato bien curioso porque cuando hablamos temas de género parece que únicamente van dirigidas hacia las mujeres, pero no, debe ser una cultura general en donde los hombres pues también sean partícipes de esto y entiendan un poquito cuál es el sentido, cuál es la razón, el objetivo de estos foros, estos cursos. Con esto pues podemos observar el compromiso que existe en el estado de Guerrero con las mujeres a fin de erradicar cualquier forma de violencia o discriminación contra las mujeres. De igual manera, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dentro de este ámbito de competencia, pues yo celebro que esté realizando este tipo de acciones encaminadas, primero a la identificación, porque muchas veces estamos en presencia de violencia política y no nos damos cuenta. Entonces, primero identificar si es o no violencia política, la investigación y por supuesto pues también la sanción en caso de ser necesario, de que alguna conducta pues vaya a encuadrar en violencia política contra la mujer en razón de género. Y esto pues se ha visto reflejado a través de sus sentencias con una clara perspectiva de género, donde se han realizado bastantes argumentos que van encaminados a salvaguardar los derechos político-electorales de las mujeres. Y bien, pues en los últimos años, diversas autoridades electorales, desde los diversos ámbitos de su competencia, han buscado a través de cursos, seminarios, talleres, conferencias, diversas herramientas, que exista sensibilización de sus integrantes para también, como autoridades juzgadoras, emitir sentencias que cuenten con esta sensibilidad y que sean efectivas y eficaces sobre la perspectiva de género. Debemos tener presente que la empatía en temas tan importantes como este es como
de esta manera, a través de estas resoluciones, podemos generar una trascendencia y un verdadero impacto social para realizar una maximización de los derechos humanos en todas las mujeres, sin perder de vista que la violencia política también en razón de género tiene un hilo muy delgado, y entonces no toda violencia va a poder catalogarse como violencia política en razón de género. Muchas veces porque las mujeres ya nos sentimos que nos están tal vez agraviando de alguna situación. Aquí yo siempre les digo, vale la pena hacernos la pregunta de si los calificativos que están empleando también los emplean para los hombres, pues entonces no es violencia política, ¿no? Entonces hay una serie, el test que ya conocemos de la jurisprudencia que señala que se deben de cumplir ciertos elementos, lo tenemos que llevar a cabo porque muchas veces, aunque denunciemos, muchas veces también no se configura la violencia política en razón de género. Es un hilo muy delgado y en el cual pues tenemos que estudiarlo a profundidad para ver si se configura o si no se configura. Y el hecho de juzgar con una perspectiva de género no quiere decir, no va a garantizar nunca que se va a configurar la violencia política, sino únicamente adoptamos la visión con esta perspectiva de género para el análisis hacia la víctima, pero sí se debe de acreditar este test. Por lo que corresponde al estado de Guerrero, bueno, tenemos que tener presente que hasta el año 2020 era el único estado en el que no se había legislado en materia de violencia política. Sin embargo, bueno, 15 organizaciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses, las alianzas estratégicas, las redes sociales y medios de comunicación jugaron un papel sumamente importante en la incidencia para su aprobación. Esfuerzo que se vio reflejado en los decretos publicados el 2 de junio del año 2020. Y yo siempre les digo, aquí el papel fundamental es de las asociaciones civiles, de las organizaciones de la sociedad civil, porque sin ellas no tenemos resoluciones, sin ellas no tenemos acciones afirmativas, porque son las que impulsan, las que están tocando en las instituciones. Y por supuesto tenemos que tener instituciones receptoras para que se puedan llevar a cabo estas acciones afirmativas o, en su caso, pues materializar estas políticas públicas. En el año del 2020, también 10 partidos políticos suscriben un pacto estatal por los derechos político-electorales de las mujeres guerrerenses libres de violencia y discriminación, donde se comprometieron en ese momento a implementar paridad en las candidaturas, en el proceso electoral que se llevó del 2020 al 2021, generar mecanismos para prevenir, sancionar, detectar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género, respetar criterios de la iniciativa ciudadana, el famoso 3 de 3 que ahora ya se ha convertido en el Instituto Nacional Electoral en la 8 de 8 o en la llaman y a no registrar a personas candidatas que se encuentren en estos supuestos. También a impulsar agendas políticas legislativas y de gobierno en donde se trabaje para la erradicación de la violencia, de la desigualdad y de la discriminación. Se comprometieron a impulsar la cultura de la denuncia y asegurar el acceso a la justicia de las mujeres que participan en política. Se destaca además que en el año del 2021 se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del registro local de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres. Y esto pues deviene de una resolución que emitió la Sala Superior en donde se ordenó el registro de personas que sean sancionadas por temas de violencia política en razón de género. El 3 de marzo del 2020, el órgano administrativo en materia electoral del Estado de Guerrero tuvo a bien aprobar este protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgos en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto fue pues en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Enhorabuena, porque instrumentos como este pues van a garantizar la seguridad jurídica pues de todas las mujeres. Todas
estos elementos pues buscan salvaguardar el libre ejercicio de los derechos político-electorales, ya que estos representan la oportunidad para poder participar de una manera activa en las decisiones del Estado mexicano. Sin embargo, como es de comprender, su libre ejercicio no se encuentra exento de ser objeto de vejaciones o menoscabos que impiden su aplicación eficaz y efectiva. Por lo cual, pues, las personas debemos de acudir a las instancias jurisdiccionales para poder lograr una protección y, en su caso, pues, algún tipo de resarcimiento. Si bien es cierto, los aspectos señalados coadyuvan de manera directa en la erradicación de esta brecha de género en el ejercicio de los derechos, también vale la pena que nos preguntemos, ¿qué pasa cuando no hay recurso económico suficiente para el pago de los defensores particulares? Que estamos ante una situación y no tenemos para pagar un abogado. ¿Realmente el Estado garantiza el acceso a la justicia que señala el artículo 17 de nuestra Constitución? ¿Cómo podemos acceder a una justicia gratuita, pronta y expedita? Pues bueno, son estos esfuerzos que se hacen en conjunto y que las instituciones están realizando para la protección de estos derechos político-electorales de la ciudadanía. Por ello también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública, definiéndola como el área auxiliar de la Comisión de Administración con autonomía que iba a ser integrada por abogadas especialistas en la atención de asuntos de violencia política en razón de género y paridad, con una visión interseccional, intercultural, incluyendo a jóvenes, indígenas, afromexicanas, con discapacidad, adultas mayores, migrantes o cualquier persona que pertenezca a un grupo de situación de vulnerabilidad, con la finalidad de brindarles la protección jurídica cuando son violentadas en razón de su género o al padecer alguna afectación al principio de paridad. Se señala también, esto de acuerdo a lo que refiere en la página de internet, que actúan a petición de parte interesada. En la página de internet se puede llenar un formato en donde se hace la solicitud de servicio y de manera inmediata se ponen en contacto con la persona víctima y también pues los pueden asesorar como un primer contacto a través de un mensaje por vía WhatsApp. Así pues debemos tener presente que si un derecho no se puede salvaguardar de manera efectiva ante los órganos jurisdiccionales, pues difícilmente se va a ver representado como una herramienta jurídica que nos permita construir un verdadero Estado de Derecho. La igualdad sustantiva va a suponer la modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública. Resulta importante identificar que en el caso de nuestro país, la igualdad sustantiva se define como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Podemos señalar también que la reforma constitucional que tenemos presente, primeramente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues vino a hacer un gran parteaguas en nuestro Estado mexicano, a representar dignamente a todas las personas, sin la existencia de alguna limitación que pudiera impedir su libre ejercicio y, por supuesto, a combatir todos esos obstáculos sobre violencia y en específico pues la violencia política en razón de género por el hecho de ser mujer. Es por ello que la implementación de políticas públicas, como en el caso de esta Defensoría Pública en materia electoral, enhorabuena que se haya implementado porque si hacemos un análisis, sí tenemos
la del Tribunal Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ellos van a actuar únicamente como un primer contacto. Un primer contacto, van a analizar y pues generalmente la violencia política es muy focalizada, entonces si va a ser de la competencia estatal, pues no nos van a poder dar atención en sala superior. Entonces es fundamental, ideal que se cuente con esta defensoría donde se puedan atender estos casos, donde se pueda permitir un real acceso a la justicia que vaya a coadyuvar de manera real, de manera eficiente al ejercicio de los derechos políticos, electorales de todas las mujeres dentro del Estado mexicano. Bien, por ello pues es importante hacer notar la relevancia de esta instalación de la Defensoría Pública Electoral en atención de asuntos de violencia política en razón de género, que fue aprobado, como bien lo señaló la magistrada presidenta, por el Pleno de este Tribunal Electoral, y con lo que se permite que las autoridades integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero pues refrendan este compromiso con la impartición de justicia efectiva para las mujeres dentro de su estado, dentro de Guerrero, y además se coadyuva con la conformación de un verdadero Estado de Derecho, de una verdadera democracia, buscando así garantizar que las siguientes generaciones de niñas, de adolescentes, disfruten de un libre ejercicio de los derechos políticos electorales. Pocos son los estados que cuentan con su defensoría pública, Guerrero es uno de ellos. Mi reconocimiento y enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Echel. Ahora la magistrada presidenta dará un breve comentario al respecto. Tomaré, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, abriremos el micrófono. Adelante, mi querida Marina Reina, por favor. La magistrada Mónica Soto comentando sobre los avances en el Estado mexicano al respecto, pero sí no tengo claro cuántos estados son los que están a nivel nacional con la Defensoría, ¿no? Gracias. Bien, no se cuenta con un dato exacto, pero por ejemplo en Guerrero, en Ciudad de México, Chihuahua, Tabasco, porque algunos les cambian la denominación. Hasta donde llevábamos el reporte eran 9 entidades federativas que ya contaban con su defensoría. Por ejemplo, en el caso de Morelos ya tenemos aprobado a través de un acuerdo la creación de la defensoría, pero no la hemos echado a andar, entonces no forma parte de las estadísticas, pero alrededor de 9 entidades federativas son las que cuentan con su defensoría. Por ejemplo, Morelos pues tenemos, pero todavía no la echamos a andar por una cuestión presupuestal. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Buenas tardes. Primero, felicitar a los organizadores de este gran evento. Sin duda son temas que urge poner en la mesa y sobre todo tratar, y más que nos asesoran y nos guían sobre qué hacer en casos de violencia. Muchísimas gracias por esta gran ponencia y mi pregunta es la siguiente. En Morelos, ¿cuántos casos se han identificado en donde realmente el agresor haya ahora sí que pagado los platos rotos? ¿Cuántos casos hay en donde el violentador político en razón de género pues haya recibido una sanción? Tenemos
tenemos alrededor de 3 asuntos en donde sí se ha enviado al registro de personas violentadoras, y en su momento sirvió como ejemplo porque uno de los denunciados que se fue al registro, justo estaba el tema de en la sala superior en donde nos había enviado que teníamos que generar un registro y que teníamos que imponer la temporalidad que iba a quedar inhabilitado para ocupar algún otro cargo. Justo estaba esa transición porque ahorita parece también como si hubiese habido un retroceso de, no, bueno, te mandan al registro, pero sí puedes todavía como que participar, ¿no? Entonces hay como que criterios ahí. Pero este fue un candidato, llega, todavía estaba la sentencia ahí más o menos, y gana la elección, y entonces se hace efectiva el registro, y se va por 3 años, y entonces se queda sin que le entregaran su constancia de mayoría, ¿no? Entonces asumió el suplente por un tema de violencia política en razón de género, y así tenemos como 3 personas más que están dentro del registro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todas, a todos. Yo únicamente quiero felicitarlas, magistrada también Michelle, pero magistradas del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. La verdad es que Guerrero ha sido una entidad en la que el avance de los derechos políticos y electorales de las mujeres, pues ha sido precisamente, como se ha mencionado, con el impulso de las organizaciones de la sociedad civil. Y desafortunadamente también hemos tenido en Guerrero pues algunas sentencias emblemáticas. Una fue catalogada como histórica por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, esta defensoría que el día de hoy se instala, pues seguramente será un mecanismo adicional, pero muy importante, porque como bien se ha mencionado, es un esfuerzo de este tribunal, el cual yo reconozco ampliamente a la magistrada Alma Delia. Yo comentaba hace unos días que yo me siento muy honrada de ser parte de esta generación de mujeres que impulsan el reconocimiento de los derechos políticos y electorales en general, pero de las mujeres guerrerenses sobre todo. Y bueno, pues reciban mi reconocimiento, mi agradecimiento también, porque esto de alguna forma cierra la pinza desde los organismos electorales como el Instituto Electoral y obviamente con el tribunal, pues estamos trabajando de manera continua. Muchas felicidades a ustedes y a todas las mujeres de esta entidad, porque ahora tendremos un espacio en el cual podrán acudir y ser acompañadas en esta difícil travesía de la denuncia por acciones de violencia política. Muchas felicidades. Magistrada presidenta, de su tiempo, si gusta dar una intervención, adelante. Gracias. Seré muy breve. Solamente para reafirmar que la Defensoría Pública Electoral es un espacio y una herramienta para las mujeres. Efectivamente es parte de la estructura del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, pero tiene la autonomía técnica, es decir, no solamente orientará, no solamente asesorará, sino también representará legalmente a las mujeres, lo cual la constituye en que esté presente en todo el procedimiento de investigación y de sustanciación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a través del contencioso administrativo, y también estará presente representando ante el Tribunal Electoral del Estado. Por ello tiene autonomía técnica, y su eficacia y sobre todo su operatividad y su éxito depende precisamente de las mujeres que, consejeras, presidenta, siempre que vamos a los espacios nos decían, bueno, sí, aquí está toda la legislación, pero resulta que los abogados nos cobran y nos decían cantidades estratosféricas de verdad por representarlas en un procedimiento especial sancionador o en un juicio electoral ciudadano. Y por lo cual también, toda vez que no tenían los recursos económicos, no presentaban la denuncia. Y
porque la denuncia no solamente representa esa parte del costo político que es denunciar a tu agresor, sino también le representaba entonces un cargo económico. Ahora con la Defensoría Pública, lo comentábamos con la consejera presidenta hace unos días, y también con las consejeras en otros espacios, de que tendrán esta herramienta que a partir del día de hoy empieza con su operación. Y también, magistrada Ishel, también la creamos en enero, pero efectivamente el presupuesto es el que a veces nos impide echarla a andar de manera inmediata, aparte de la capacitación que tiene, porque debe de ser un personal especializado. Este es parte de un compromiso, y por eso le pedí a Catherine que me permitiera hacer el uso de la voz, porque este es un espacio más de reafirmar que en el estado de Guerrero se trabaja con diversas acciones, con diversos programas. Tenemos por primera ocasión a una mujer al frente del estado de Guerrero, la maestra Evelyn Cecia. Es una mujer comprometida con la defensa de los derechos político-electorales y trae diferentes programas, entre ellos el Violeta, precisamente, ¿no? Entonces, está sumamente comprometida con la defensa de los derechos político-electorales, por eso siempre ha sido una aliada del Tribunal Electoral, cuando, entre muchas otras, pero cuando se trata de acciones en beneficio de las mujeres. Por eso, mi querida doctora Anacleta López Vega, que además es una mujer comprometida y siempre ha estado presente, por favor, hágale llegar nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro agradecimiento por su acompañamiento siempre en las acciones de este Tribunal Electoral. Igual, por favor, mi querida consejera, hacerle llegar nuestro saludo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y mi querida Julieta, también al diputado Jesús Parra, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Y sin duda, comentarles por último, los órganos electorales, las consejeras, aquí representadas por su presidenta, la maestra Luz Fabiola, estamos en contacto constante tratándose de la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo comentamos en cada una de nuestras reuniones, y lo que hemos tenido es una constante comunicación. Tenemos un convenio al respecto en el trabajo de la atención de los procedimientos especiales sancionadores. Por ello, yo señalaba al inicio de mi intervención y en la bienvenida, señalaba que los órganos electorales de este estado son órganos hermanos, y el acompañamiento en esta echada a andar, si se me permite coloquialmente y si es correcto, en este inicio de los trabajos de la Defensoría Pública, sin duda los órganos electorales estamos satisfechas y satisfechos de que ya lo tengamos como una herramienta en beneficio de las mujeres. No me queda más que agradecer la asistencia de ustedes aquí presentes y la asistencia por nuestras redes, magistrada Ishel, de las diferentes organizaciones de mujeres que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas, por no solamente por su conferencia, sino por la representatividad del tema que nos vino a exponer. Muchas gracias, y disculpen que haya utilizado nuevamente micrófono. Adelante, Catherine, por favor. Muchas gracias, magistrada presidenta. También agradecemos profundamente a la doctora Ishel Mendoza Aragón por su brillante participación y por compartir experiencias y reflexiones que no solo iluminan el presente institucional, sino que también nos están ayudando a trazar caminos más firmes y esperanzadores hacia el porvenir de la justicia electoral con perspectiva de género. Agradecemos también el acompañamiento de la maestra Vicenta Molina Revuelta, catedrática de la Maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Muchas gracias a todos y para concluir este acto pedimos atentamente a la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol y al magistrado César Salgado Alpizar a acompañarnos a rendir un merecido reconocimiento y obsequio a nuestra conferencista. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor otorgarle este reconocimiento a nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado a la magistrada Itzel Mendoza Aragón por su participación como ponente en la conferencia Tiempo de Mujeres, Tiempo de Justicia, Defensoría Pública Electoral de Género, evento realizado el día 4 de julio en el Auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado. Firma la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, presidenta de este tribunal. Muchas gracias, Agradecemos a todas y todos su valiosa presencia. Los invitamos ahora cordialmente a permanecer en el recinto para la fotografía oficial y acompañarnos al coffee break que se llevará a cabo en el lobby de este recinto.